Hola, mi nombre es Angélica Romero Rodríguez y estoy estudiando en el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada del Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy les voy a dar un pequeño recorrido en este invernadero. Un invernadero es un lugar que está cubierto y está protegido, en donde se pueden cultivar diferentes tipos de plantas que son importantes para nuestra alimentación. En este caso, les voy a presentar el cultivo de jitomate. Este cultivo es un experimento que ya está realizando en este centro de investigación y dado que es un experimento es muy pequeño, pero lo más bonito de aquí y lo que les quiero mostrar es hasta dónde puede crecer una planta de jitomate. Nosotros conocemos el jitomate. El jitomate es el fruto rojo con lo que nuestras mamás a veces cocinan la sopa, incluso nos los pueden dar crudos. También lo conocemos en la salsa catsup que nosotros le ponemos a las hamburguesas o a las papas. Es muy versátil este fruto. Tan versátil y tan demandado, es decir, tan consumido por la gente, que es muy importante la investigación para que lo que nosotros nos comamos sea bueno, nos ayude a nuestro crecimiento y también nos ayude pues a seguir fortaleciéndonos. Principalmente, por ejemplo, el sistema inmune. Antes de comenzar a platicarles un poco de las plantas y cuán alto puedan crecer estas, quiero iniciar comentándoles que este fruto tiene semillas. Nosotros conocemos las semillas. Cuando nuestras mamás a veces cortan un jitomate, podemos observar estas semillitas que están dentro del jitomate. A partir de esto se pueden obtener plantas de este tamaño. Aquí tenemos unas que pueden llegar a medir hasta 3, incluso 4 metros de altura. Porque la planta de jitomate puede crecer tan alto como nosotros queramos, siempre y cuando le demos el cuidado necesario para que ésta crezca. Al igual que nosotros, la planta pasa por diferentes estados. Cuando hay semilla, de la semilla nace una planta. De la planta, cuando va creciendo, se obtienen flores. De la flor se obtiene el fruto y del fruto se vuelven a obtener las semillas. Así es como se cumple un ciclo natural de la producción de diferentes frutos, específicamente del jitomate. Posteriormente que nosotros tenemos las semillas y nosotros si les damos las condiciones adecuadas, es decir, si la ponemos en una maceta con tierra, le ponemos agua, la dejamos al sol, esta va a empezar a crecer y desarrollarse y poco a poco va a ir creciendo hasta formar, como les comenté, las flores. Para aquellos que no los conocían, estas son las flores del jitomate. Son muy bonitas, tienen 5 pétalos y son de color amarillas. Estas flores comúnmente crecen en algo que se le conoce como racimo, es decir, del tallo principal hay un tallito y a partir de ese tallito nacen todas las flores y todas las flores están juntas. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros empezamos a tener jitomatitos en las plantas van a crecer todos en un solo racimo. Y es importante tener cuidado de ese racimo para que los jitomates de todo este racimo crezcan fuertes, crezcan grandes, crezcan ricos y sobre todo crezcan sanos. Conforme va creciendo la planta y va produciendo jitomate, el jitomate empieza a madurar. Por ejemplo, en esta planta tenemos un jitomate verde. Este jitomate empezó siendo muy pequeño, como este que podemos observar aquí. Este jitomate pequeño, conforme nosotros le vamos poniendo nutrientes a la planta, agua y está en el sol, este va a ir creciendo hasta tener un tamaño un poco más grandecito.
Sin embargo, no se queda ahí. Este va a seguir creciendo hasta tomar un tamaño adecuado. Una vez que toma su tamaño final, este empieza a tomar una coloración rojiza. Y esta coloración rojiza va a ir primero un poquito anaranjada, un poquito rojo pero rayadito, hasta tener un rojo intenso, como por ejemplo en este jitomate. Y a partir de aquí es cuando nosotros podemos consumirlo. Quiero también decirles que es bien importante la manera de obtención de los alimentos, en este caso de este fruto, porque la salud de la planta también depende de nuestros cuidados, de los nutrientes que les pongamos, y lo que nosotros nos vamos a comer en el fruto es también el resultado de todo lo que se le ponga a nuestras plantas. Nosotros tal vez no conocemos mucho de dónde vengan los alimentos, pero quiero hacerles saber que es muy importante que empecemos a aprender de que a partir de algunos frutos, de sus semillas, se obtienen estas plantas para después volver a obtener el fruto. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros en nuestra casa también podremos tener cultivos de este tipo sin la necesidad de tanto espacio. ¿Con qué objetivo podemos tener un cultivo así? Bueno, para conocer la importancia de lo que son las plantas y también para saber que nuestros alimentos son muy demandados por nosotros, y al tener una planta y al tener frutos de esa planta, también nosotros vamos a valorar más el esfuerzo que hacemos por obtener el fruto y nos vamos a comer todas las verduras que nos ponen las mamás en nuestra comida. Porque a algunos puede ser que no les guste el jitomate o la zanahoria o la papa o la lechuga, pero estos tienen mucho proceso para obtenerlos. Es decir, desde que son chiquitos como una semilla hasta que toman estos tamaños y hasta que se produzca el fruto es cuando nosotros lo podemos consumir. Y para que no los comamos, pues es muy feo eso, porque nosotros tenemos que valorar desde dónde vienen nuestros alimentos. Y bueno, ya que les explico un poquito más o menos cómo es que crece la planta de jitomate, ya que observamos las semillas, ya que sabemos que se obtienen plantas, la planta va a ir tomando diferentes tamaños, así como nosotros. Cuando somos bebés, después somos niños y luego vamos a ser adultos, así la planta. Aquí, por ejemplo, tengo una planta pequeña que ya está en floración, incluso puede producir frutos, pero sus frutos son muy pequeñitos. Esto se debe a que no tiene suficiente espacio. Por eso es importante que nosotros, cuando tengamos una plantita, le demos el suficiente espacio para crecer, porque, por ejemplo, si cambiamos esta plantita de esta maceta a esta más grande, van a ver que el cambio es muy grande en cuanto a su tamaño. Otra cosa que es muy importante de los cultivos y que se necesita saber es que el suelo, es decir, la tierra como lo conocemos, en donde crece, también tiene que estar sana. Tenemos que evitar que tenga muchos bichos o evitar que tenga algún otro microorganismo que nosotros no podemos ver porque es muy chiquito, como son las bacterias o los hongos u otros gusanitos que también se nos escapan a la vista. Para mantener el estado del suelo en buenas condiciones, también se necesita utilizar nutrientes, y para ello les quiero hablar un poquito de la composta. Alguna vez ustedes van a escuchar, ya sea que lo hayan escuchado antes o lo vayan a escuchar después, sobre la composta. La composta es lo que nosotros obtenemos cuando todos los desechos orgánicos, es decir, todas las cascaritas de la fruta, de la verdura, incluso algunos otros alimentos como la tortilla que ya está dura o que ya se echó a perder, los ponemos en un recipiente y los vamos almacenando en temperatura ambiente. Le ponemos tantita tierrita que podemos encontrar en el jardín y poco a poco esa materia orgánica, esos desechos que nosotros generamos, se va a ir convirtiendo en un abono que sirve muy bien para las plantas. Si nosotros empezamos a generar ese tipo de abono desde nuestras casas y lo ocupamos en diferentes cultivos, nosotros podemos tener un cultivo muy saludable y un suelo muy saludable y rico en nutrientes.
porque al igual que nosotros necesitamos comida para crecer y ser fuertes y estar grandes, así también las plantas, porque las plantas también es un organismo vivo. Y como es vivo, pues tiene todas las funciones que nosotros. También ellas comen, ellas crecen, incluso respiran. Y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que procurar. Siempre que veamos una planta, tenemos que respetarla mucho, porque el hecho de que no se muevan no significa que no estén vivas. Sí están vivas y siguen creciendo, se alimentan, respiran. Y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ellas. Ya que les hablé también un poquito del suelo, de la composta y de lo que pueden hacer en casa, quiero invitarlos a que la próxima vez que coman un jitomate se den cuenta que las semillitas que tenga, esas semillitas se pueden convertir en plantas tan grandes como las que ahorita van a ver en este invernadero, porque vamos a hacer un pequeño recorrido. En total en el experimento hay 40 plantas y para cada planta es necesario dejarle su espacio para que, como les dije anteriormente, crezca, para que su altura sea muy, muy, muy grande y para que nos produzca muchos frutos. En este caso, cada uno de los racimos que vemos aquí corresponden a las flores que la planta produjo. Y las flores también dependen de su tamaño de la planta. En este invernadero, así como en los invernaderos en donde la producción es muy muy grande y es masivo y son de los jitomates que nosotros consumimos normalmente, que podemos encontrar en el mercado, por ejemplo, en ese tipo de invernaderos las producciones son muy grandes. Aquí es muy pequeño, pero la ventaja de este cultivo, específicamente el que vemos aquí, es que no tiene ningún químico. Aquí en este invernadero no se ocupa ningún tipo de químico, a diferencia de los que producen en cantidades muy grandes los jitomates. Como les dije hace un momento, todas las plantas necesitan nutrientes y muchos de esos nutrientes se obtienen de sustancias químicas. Es como si a nosotros nos dieran medicamento para que creciéramos más rápido. Algo así también les pasa a las plantas. Pero ¿qué pasa con todos estos nutrientes químicos que se les están metiendo directamente en el suelo para que crezcan las plantas? Eso puede contaminarnos tanto el agua como el mismo suelo donde se tiene el cultivo y hasta el aire, porque estos químicos pueden volatilizarse al ambiente, es decir, sus gases al calentarse producen gases y esos gases nos pueden llegar a nosotros y nos pueden afectar a nuestra salud. ¿Qué es lo importante de este invernadero? Como les digo, es que aquí no se está utilizando ningún químico. Aquí lo que se está haciendo es probar una fertilización sin ningún químico, con productos naturales. En este caso yo les hablé de la composta, que se puede obtener a partir de los residuos que generamos en nuestra casa, los residuos orgánicos. También hay otros residuos que podemos ocupar para fertilizar. En este caso se está ocupando las algas que se encuentran en el mar y que se producen muchas y que no se les está dando ningún uso. Estas, al tener un tratamiento especial, se puede utilizar como fertilizante. Y toda esta parte de investigación es la que yo estoy probando. Lo importante también de aquí, y que quiero que sepan, es que ningún recurso que nos da la naturaleza es inútil. Todos tienen un uso y a todos le podemos encontrar un beneficio, no solamente para nosotros, sino para el ambiente, porque cuando nosotros crezcamos y tengamos familia y sigamos en este mundo, los recursos naturales se tienen que seguir conservando, porque si no se imaginan qué vamos a comer después. Es por ello que quiero que sepan que tienen que ser muy cuidadosos con sus desechos. Cuando compren algún producto que venga en bolsas de plástico y todo esto, procuren no tirarlo en la calle. Espérense a su casa, tírenlos en un contenedor diferente y si quieren ustedes hacer un fertilizante desde su hogar, pueden hacer una composta y para ello pueden separar los residuos orgánicos y residuos inorgánicos. Esto es una medida muy buena. Tal vez cuando ustedes crezcan les interese un poco más saber sobre qué se puede hacer para el manejo de nuestros desechos
Y por eso es que es también importante que sigan estudiando. Ahorita, quédense también con la idea de que separar los residuos, no tirarlos en la calle y ser conscientes y responsables de dónde salen nuestros alimentos y lo importante que son, es lo que les corresponde a ustedes. Porque déjenme decirles que ustedes son una generación nueva y depende también de ustedes que el planeta siga su curso y nos siga dando recursos para que nosotros podamos sobrevivir. Tal vez les parezca una responsabilidad muy grande, y sí, pero es importante porque nosotros no tenemos que olvidar que aquí habitamos y tenemos que respetar todo lo que hay en la naturaleza. Muchas gracias por poner atención y escuchar lo más importante de este recorrido. Espero les haya gustado y hayan aprendido por lo menos un poquito de lo que es un cultivo de jitomate, que de algo muy pequeño como es una semilla muy chiquita se pueden obtener plantas grandotas en las que podemos obtener muchos frutos, siempre y cuando los cuidemos, no se les olvide. Recuerden que tanto los niños como las niñas, aunque son pequeños como esas semillas, pueden hacer cosas grandotas y ser tan grandes como estas plantas. Y en vez de frutos, tal cual y literalmente frutos, ustedes pueden tener y pueden aportar mucho a esta sociedad. No se les olvide que la ciencia es fabulosa, no tenemos que desconfiar de ella y mucho menos tener miedo, porque gracias a ella estamos aquí. Si alguna vez les interesa, puedan estudiar tanto hasta llegar a hacer una investigación, por ejemplo, en este lugar, que es el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada del Instituto Politécnico Nacional. Me despido, mi nombre es Angélica Romero Rodríguez. Gracias.